Muy buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Estamos en un nuevo día. Como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré. Y nos gozamos y nos alegramos por ese hermoso privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Que el Señor en esta hora nos dé sabiduría de lo alto para poder escudriñar su palabra y para seguir aprendiendo y que nuestras vidas sigan siendo edificadas en la Escritura o por la Escritura. Mis amados, continuamos hoy una mirada a los proverbios, hoy miércoles, y continuamos en este hermoso libro de instrucción, de enseñanza, de tanta sabiduría. Necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios para que nuestra vida continúe adelante y podamos nosotros glorificar al Señor, podamos dar honra al Señor y podamos nosotros también continuar siendo bendecidos con esta sabiduría. En esta sección continuamos aplicando las enseñanzas a la vida práctica, al diario vivir, en la toma de decisiones, en el rumbo en que dirigimos nuestra vida, en los pasos que damos. Y necesitamos, sí, siempre ser guiados por nuestro Señor. Así que esta es una hermosa oportunidad para nuevamente detenernos hoy a mitad de semana, parar un poco esa aceleración que llevamos día a día, el agite, las responsabilidades, el trabajo, todo lo que tenemos que hacer y detenernos por un momento, meditar en la palabra de Dios, escudriñar la Escritura y así entonces recibir nuevas fuerzas. Le pedimos al Señor su dirección en esta hora. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por este hermoso privilegio. Gracias por este nuevo día, Señor. Necesitamos la dirección de tu palabra. Necesitamos la guía de tu Santo Espíritu. Necesitamos esa sabiduría de lo alto para continuar en esta buena batalla de la fe. Te pedimos, Señor, dirección y fortaleza y la capacidad, Señor, para poder entender y aplicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a dar lectura y estaremos finalizando en el día de hoy el capítulo 6 de los Proverbios. Estaremos viendo desde el verso 20 hasta el verso 35 y presten mucha atención a la palabra de Dios. Versos 20 al 35, Proverbios capítulo 6. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará,
y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Encontramos en una porción de la Escritura que es palabra de Dios y es una instrucción de nuestro Señor. Nuevamente, el salmista, hablando, siendo inspirado por Dios, hablando como un padre a su hijo, nuevamente da una instrucción, un llamado, hace uso de la expresión de amor, de cuidado, de protección. Trata así a la iglesia, a su pueblo como hijos, ¿no? Es la instrucción de un padre a un hijo, pero entendemos que es la instrucción de nuestro Padre a nosotros como sus hijos. Ha sido así durante estos 6 capítulos anteriores, constantemente: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y allí nos deja ver el amor de Dios, el deseo de Dios de protegernos y que seamos librados de las consecuencias de las malas decisiones. Aquí vemos la mala decisión de caer en adulterio, ¿sí? De la mala decisión de dar un paso en contra de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y eso viene básicamente siendo descrito en el versículo 25, la razón, el por qué se puede llegar a tomar una mala decisión como la que describe esta porción de la Escritura. Y básicamente lo describe como la codicia, ¿sí? Y esa codicia obra en lo profundo del ser humano, obra en lo profundo, en este caso, hablándole a un hijo. Dice verso 25, no codicies su hermosura en tu corazón. Por eso es que constantemente hay un sinnúmero de versículos que nos enseñan a guardar nuestro corazón, a evitar la codicia, a escudriñar nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, que no haya absolutamente ninguna inclinación codiciosa, ningún deseo de tener lo que no nos pertenece, ni lo que nos pudiese llevar a la destrucción. Aquí se han descrito consecuencias y hay un llamado a que nos alejemos del fuego, hay un llamado a que nos alejemos del camino resbaloso, hay un llamado a que no estemos caminando sobre brasas, porque las consecuencias van a ser muy dolorosas, terribles, que no solamente afectan nuestra vida personal, sino que afectan también nuestro hogar, afectan nuestro entorno, afectan nuestro presente, afectan nuestro futuro. Y sabemos que el Señor nos perdona, pero a veces quedan marcas, quedan sensaciones, sentimientos de culpa, y podemos ser librados de todo esto. Podemos ser instruidos por la palabra de Dios, no solamente para evitar la codicia, sino también lo que describe el verso 32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. No que no tenga conocimiento, no que no sepa lo que está haciendo, es falta de sabiduría, es falta de esa capacidad de reflexionar y tomar la mejor decisión. Tenemos que ser entendidos y la palabra de Dios es la que nos instruye, nos habla así de dolorosas consecuencias, de marcas que quedarán allí por el resto de nuestra vida, y necesitamos sí prestar mucha atención a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios. Es la única manera en que podemos adquirir entendimiento y es la única manera en que podemos reconocer
la codicia que puede albergarse en nuestro corazón, en cualquiera de nosotros. Por eso recordamos que la palabra nos dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, use el entendimiento y la sabiduría para percibir, para entender si hay algún tipo de codicia que puede ir creciendo como una semilla y tomando posesión de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestras motivaciones. Por lo tanto, entendemos que hay consecuencias, entendemos que la razón está descrita como codicia y falta de entendimiento, que está básicamente en nuestros corazones, en nuestro interior. Mis amados, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos dar para evitar cualquier situación que comprometa la integridad espiritual, emocional, aún hasta física en nuestra vida, que comprometa nuestro entorno, nuestra familia y aún el testimonio dentro de la iglesia? Pues nosotros podemos ver que desde el verso 20 hasta el verso 24 hay unas instrucciones muy claras que debemos de tomar muy en cuenta, que debemos de aplicarlas a nuestra vida. Nuevamente se nos habla como a hijos, y es prestar atención a la palabra de Dios. Ya desde un inicio en este libro de los Proverbios se nos habla acerca de por qué escuchar la palabra de Dios, por qué seguir la instrucción, por qué buscar el consejo de Dios. Vean, recordemos el capítulo 1 es para los Proverbios de Salomón. La palabra de Dios son útiles para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y nuevamente nos recuerda el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora vemos que al aplicarlo en nuestro diario vivir, ese principio se hace más claro, se hace más evidente, se hace más necesario que nosotros caminemos en el temor del Señor. Recordemos el testimonio de José cuando fue allí tratado de seducir por la esposa de Potifar, y cómo él huye y después ella da falso testimonio, y allí vemos que él mismo da testimonio. ¿Cómo voy a hacer eso al Señor? ¿Cómo voy a ofender al Señor de esa manera? Y también menciona: ¿cómo voy a hacerle esto a mi amo, al faraón? Y al final, ¿cómo voy yo mismo a dañar mi testimonio, ¿sí? y traer mal a mi propia vida? Así que vemos ese orden el cual describe José. Primeramente, el temor a Dios. Segundo, el daño que podemos hacer a los seres que nos rodean, nuestros seres queridos, y el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Por eso es importante entonces que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y aquí está haciendo referencia a un padre y a una madre que conocen la ley del Señor, que conocen los mandamientos del Señor y que instruyen a sus hijos así como ellos fueron instruidos para evitar todo tipo de peligro. Vean, el verso 23 lo describe: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Está haciendo referencia al mandamiento del Señor. Ya recordamos el salmista en el Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la guardamos, cuando la aplicamos a nuestra vida, cuando la consideramos en nuestras decisiones,
cuando buscamos llenarnos del consejo de Dios, entonces ese mandamiento, esa palabra comienza a ser una lámpara que nos guía en medio de la oscuridad, que nos guía en medio de este mundo de tinieblas, que nos guía para ver las acechanzas, los peligros, los planes, las maquinaciones del enemigo en contra de nuestra vida, que puede usar, como lo describe aquí, a una mujer que busca cazar la preciosa alma del varón, así como también hombres buscan también cazar la preciosa alma de una mujer. ¿Qué debemos de considerar entonces? En primer lugar, guardar la palabra de Dios, es decir, tenerla presente, considerarla, obedecerla, amarla, ¿sí? Y lo segundo que vemos es que no solamente es la instrucción de nuestro Padre y de nuestra Madre, sino que es la instrucción de nuestro Padre Celestial. A veces en el mundo hay padres que son los mismos que inician a sus hijos en este camino de la perversión y de la fornicación, ¿sí? Son ellos mismos los que los inician llevándolos a lugares para que se hagan hombres, ¿no? Entonces esos hijos no deben de seguir esa instrucción de sus padres, sino que deben de considerar es la instrucción del Padre Celestial, que Él sí busca que nosotros seamos librados de todas las consecuencias que conllevan las malas decisiones. Dice aquí, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Pues por supuesto que sí. Lo que está haciendo es una pregunta allí retórica para que nos demos cuenta de los peligros, las consecuencias de las malas decisiones. También dice el verso 20, y no dejes, primero debemos de guardar, luego no poner a un lado, no olvidarnos, no ignorar la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice el verso 21, átalo siempre en tu corazón. Si el problema del corazón es el corazón, entonces debemos de trabajar en el corazón, que el corazón sea lleno de la instrucción del Señor, que el corazón sea lleno de la luz del Señor, que ilumine cualquier tipo de oscuridad, que disipe cualquier tipo de tinieblas que esté albergando nuestro corazón. En este mundo es un mundo donde siempre constantemente hay peligros, hay acechanzas y debemos de entonces ser guiados siempre por esa lámpara que ilumina, que irradia, que también da calor, que da vida, es la palabra del Señor. Y no solamente es una lámpara, dice, y es una enseñanza, y esa enseñanza es luz, esa enseñanza ilumina, esa enseñanza alumbra, esa enseñanza aclara, esa enseñanza nos da la dirección, la guía, nos da propósito, nos hace ser sagaces en cuanto al reconocer las consecuencias y los peligros que hay en el camino. Es como esos soldados que van en los campos minados, van con mucho cuidado, no saben dónde están las minas y por lo tanto deben de usar estrategias, planes, experiencia y todo en la vida espiritual. Esos planes, esas instrucciones y esas estrategias están precisamente en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, átalo siempre. Siempre resaltamos allí esa palabra, siempre. No es únicamente en una temporada del año, no es únicamente en algunos días del mes, no es únicamente en algunos años de nuestra vida. Dice siempre, siempre debemos nosotros de atar, es decir, que la palabra de Dios, que la instrucción de Dios esté
adornando nuestra vida, que esté siendo evidente en nuestra vida siempre, siempre, constantemente, porque siempre y constantemente el enemigo buscará derribar y destruir nuestra vida. El enemigo buscará hacernos daño. Él no descansa, pero nosotros descansamos en aquel que tampoco descansa, pero que trabaja para guardarnos, para protegernos, para apercibirnos del peligro, y ese es nuestro Padre Celestial. No dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo, el que guarda a sus hijos, y esos que están dispuestos a guardar y a no abandonar la enseñanza, la instrucción, la palabra de Dios. ¿Qué hará entonces esa palabra? Dice el verso 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Nos guiará y nos guardará. Qué precioso, qué maravilloso, qué confianza es que cuando nosotros respondemos con diligencia y obediencia a la instrucción de la palabra de Dios, entonces el mismo Señor, el Señor de la palabra, nos va a guardar y nos va a guiar. Y también dice, hablarán contigo cuando despiertes, es decir, el consejo, la instrucción, la guía, siempre estará presente aún en el mismo momento en que nos levantamos, así como durante todo el día y al final también cuando vamos a nuestro lecho a descansar. Ese consejo es apreciable, ese consejo es valioso, ese consejo es pertinente a nuestra vida, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios sí, no solamente es para consolar, para enseñar, pero también nos enseña que es para corregir, para instruir, y también dice para reprender, dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es todo de la palabra de Dios para todas nuestras necesidades durante toda nuestra existencia. Así que, mis amados, este es el llamado a que nos aferremos entonces a la palabra de Dios, a que amemos la palabra de Dios, a que guardemos la enseñanza, a que adornen nuestra vida, así visiblemente, simbólicamente, como si estuviesen atadas a nuestro cuello. Lo que quiere decir es que se hace evidente y se manifiestan en nuestro diario vivir. Mis amados, sigamos adelante en la instrucción del Señor. Prestemos mucha atención a la palabra de Dios. Amemos la instrucción de nuestro Dios, que nuevamente nos habla como a hijos, y nosotros debemos de responder como esos hijos obedientes que aman y que agradecen que tenemos un Padre que nos cuida y que nos protege, y que desea que seamos librados de cualquier consecuencia de un paso en falso o una mala decisión en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. Gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que necesitamos siempre de tu presencia, de tu guía y de tu instrucción. Bendice a tu pueblo, Padre amado. Guarda a tu pueblo, protege a tu pueblo, que es lo que vemos que aquí tú has prometido para aquellos que te aman, para aquellos que desean y buscan vivir en el temor del Señor, en la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, nuevamente, cada miércoles una mirada a los proverbios, instrucción y sabiduría para el diario vivir. De la misma manera, les recordamos, este viernes retomamos, abrimos nuevamente nuestra ruta de discipulado, porque a eso nos ha llamado el Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones, y para eso entonces, como Alianza Cristiana y Misionera, buscamos hacer discípulos a todas las naciones, y recordándoles este domingo de celebración. Estaremos celebrando nuestro 5º aniversario, así que usted
prepárese y dispóngase a venir a celebrar juntos este día de victoria, este día de júbilo, agradecidos porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado y confiamos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará porque Él es fiel, la completará, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él ama a su pueblo, porque Él prometió edificar a su iglesia. Así que les invitamos domingo 11 de la mañana a Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche.